Bueno, buenas tardes, mi nombre es Saray Godoy y estoy estudiando el programa de comunicación social y este video es para la asignatura de Constitución. Bueno, vamos a hablar de la Constitución de 1888. Esta Constitución se basó por gobiernos muy autoritarios. En esta Constitución se perdieron muchas libertades que se habían conseguido en la Constitución de Río Negro, como por ejemplo que vuelve eh, la pena de muerte. En el periodo donde estuvo vigente la Constitución de 1888 fue un periodo de mucha violencia en Colombia. Además, en esa época se acabó el feudalismo, eh, se dividió el poder en tres ramas, como lo conocemos hoy en día, la ejecutiva, legislativa y judicial. Se reconoció la religión católica como la religión oficial. Y bueno, durante el tiempo que duró vigente esta constitución, como ya lo dije anteriormente, fue un periodo de mucha violencia y muchos episodios importantes para el país. Uno de ellos fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que desencadenó el conocido Bogotazo. Él era un opositor de los conservadores. Él prometía como, como beneficios para la gente trabajadora, no de las clases altas. Pues bueno, era un líder liberal. Y fue asesinado por denunciar las diferentes masacres que se estaban cometiendo en Colombia, como la masacre de las bananeras. Fue asesinado cuando estaba postulado para el, bueno, candidato para presidente. Eh, Esto desencadenó un golpe de estado, ya que Laureano Gómez, que fue el quien ganó, no estaba manejando bien la situación de violencia en el país. Entonces el general Gustavo Rojas Pinilla decidió hacer un golpe de estado, y logró sacar a Laureano Gómez del gobierno, y también se tuvo que ir del país. Rojas Pinilla llegó al poder y fue muy acogido porque era un líder liberal, así que el pueblo lo acogió bien, pero sin embargo su gobierno también fue un gobierno demasiado autoritario, eh, y, y se convirtió prácticamente en una dictadura. Eh, bueno, después de esto, se, como que se llegó a un acuerdo entre conservadores y liberales y se creó el Frente Nacional, donde prácticamente un tiempo estaban los liberales al poder, luego otro tiempo estaban los conservadores. Esta era como una solución porque pues el conflicto entre liberales y conservadores era algo muy fuerte. Sin embargo, no fue una solución como real, porque había gente que no pertenecía a ninguno de estos dos partidos y pues no tenían ni voz ni voto. Así que pues otra vez se desencadenó violencia, los opositores como que salieron y bueno. Eh, Después de esto, la crisis de los 80, fue un periodo donde el país estuvo marcado por violencia, porque el narcotráfico llegó a muchos lugares, había muchas guerrillas, no solo las FARC, el ELN, sino muchas más. Se crearon, bueno, salieron los paramilitares y pues todo esto junto como que hizo que en esa época Colombia fuera prácticamente un infierno. La gente pues estaba en desacuerdo con el gobierno. Como ya lo dije, en esa época donde estaba vigente la constitución, pues había mucha violencia, los gobiernos eran muy autoritarios, prácticamente dictaduras, la violencia entre liberales y conservadores estaba a la orden del día. Bueno, después de esto sucedió lo de la Marcha del Silencio, donde estudiantes universitarios salieron a marchar por todas las masacres y homicidios que estaban pasando en el país. Sin embargo, pues como para lograr una reforma en la Constitución, sin embargo, pues no se dio nada porque pues no había una asamblea constituyente que estuviera de acuerdo con el cambio de la Constitución, así que pues eso fracasó totalmente. Querían cambiar la Constitución porque la Constitución no daba como
garantías de que la gente pudiera participar como en política y eso había casi democracia. Y bueno, llegamos a las elecciones del 11 de marzo de 1990, donde pues salió lo de la séptima papeleta. En estas elecciones cada persona tenía que elegir 6 candidatos y meter en la urna 6 papeletas, pero los estudiantes universitarios decidieron hacer como un movimiento donde, bueno, tal llamado la séptima papeleta, eh, cada persona metía sus 6 candidatos, las 6 papeletas, más una que dice, votó por Colombia sí a una asamblea constituyente. Bueno, gracias a esto, como a que varias gente, mediante la séptima papeleta, manifestó su inconformismo, se logró eh, hacer una asamblea constituyente donde eligieron 70 delegados, más 4. Los 4 eran como cupos para delegados de la guerrilla, para lograr como un acuerdo de paz, como para ir negociando la paz. Y se hizo la asamblea constituyente y se logró cambiar la constitución a la que está rigiendo actualmente, que es la constitución de 1991. Y ya eso fue todo, muchas gracias.